Buenos días, Costa Rica. Buenas tardes aquí desde España. Me voy a presentar lo primero. Mi nombre es Javier Torregrosa. ¿A qué me dedico? Me dedico a formar en comunicación no verbal científica y en comportamiento humano. Me dedico a formar en disciplinas científicas dentro del mundo de la comunicación no verbal y de la conducta humana, sobre todo para medios policiales, medios empresariales. Aquí en España doy formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en otros países también, y diferentes universidades, escuelas de negocio y en empresas. Muchísimas gracias a ESUMA, muchísimas gracias a la Universidad de San José. Sin ellos no sería posible que yo estuviera aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Permitirme que de vez en cuando os llame de tú, porque aquí en España tenemos costumbre de hablar de tú más que de hablar de usted. ¿Me permitís? Sé que no me vais a poner ninguna falta por ello. Muy bien, pues nada, una vez presentado, una vez que hemos comentado que estamos aquí gracias a la Universidad de San José y a ESUMA, pues vamos a ello, vamos a hablar de disciplinas científicas que nos van a empoderar, disciplinas que nos van a dar lo que llamamos nosotros superpoderes. Vamos a ello. Fíjate, el 70% de las parejas acaba en separación. Qué dato, ¿verdad? El 70% de todas las parejas acaba en separación. Es impresionante. No es un dato que me lo invente yo, es un dato del Instituto de la Política Familiar. El 70% de todas las relaciones que hay acaban en ruptura matrimonial o separación. Tenemos problemas absolutamente con todo el mundo. Tenemos problemas con los jefes, tenemos problemas con los clientes. Se nos van los clientes y no conseguimos venderle en muchas ocasiones lo que necesitamos. Tenemos problemas en nuestro ámbito personal y familiar, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas, como hemos dicho, con nuestras parejas, tenemos problemas en la comunidad de vecinos, con nuestros vecinos, y tenemos problemas prácticamente con todo el mundo. Pocas personas se salvan de tener problemas. Fijaros lo que está ocurriendo en ámbitos políticos. ¿Qué pasa con los políticos? No se aclaran los políticos, se pelean entre ellos, no llegan a consensos. Los seres humanos tenemos problemas. ¿Por qué piensas que tenemos problemas? Medita unos segundos. ¿A qué se debe que tengamos problemas con todo el mundo? ¿Puede ser un problema de comunicación? Bien, lo vamos a dejar ahí. Te propongo un juego para hacerlo un poco más desenfadado. Vamos a hablar de la parte científica del comportamiento humano y la comunicación no verbal, pero vamos a hacerlo de manera muy desenfadada. Te propongo un juego. Fíjate, imagínate que tienes que hacer un regalo. Un regalo muy importante porque una persona cercana a ti o cercana a alguien que tú conoces te ha permitido hacer negocios en una empresa. Y esos negocios van a ser muy fructíferos. Vas a ganar mucho dinero de esos negocios. Y entonces, como es de bien nacido ser agradecido, pues entonces vas a hacer un regalo a esa persona que te ha facilitado el contacto. Un contacto a una gran empresa, un contacto en el cual puedes vender, hacer muchos negocios. ¿Y qué le regalarías? ¿Qué regalo harías? Piensa, ¿algún licor? ¿Algo de comida? ¿Lo llevarías a comer una comida fastuosa? ¿Le regalarías un viaje? ¿Le darías una comisión? ¿Se lo darías en dinero? Exactamente, ¿qué le darías a esa persona? Bueno, le puedes dar muchas cosas. Bueno, fíjate, normalmente cuando hacemos charlas, la mayoría son presenciales, pues al que le gusta el vino, dice, joder, pues yo lo que le daría es una botella de vino muy cara, un licor muy caro, especial, pero el que le gusta ir a comer, que le encanta irse a comer y la comida, dice, pues yo le regalaría una fastuosa comida con todos los manjares. El que es muy de dinero, que le gusta mucho el dinero, dice, pues yo lo que haría es que le daría dinero, le daría una comisión de todo lo que yo vendiera, porque es gracias a él. Cada uno ofrecemos lo que pensamos que es mejor, pero esto no es lo suyo, no es lo suyo. Hace tiempo
nos decían, trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Esto es una falacia, esto es un error, esto es algo muy antiguo. Tenemos que tratar a cada uno como cada uno quiere ser tratado, no como nos gusta a nosotros. ¿Qué narices? Hay personas que les gusta mucho comer, otras personas que les gusta mucho viajar, pero otras no. Imagínate que en ese regalo le regalas alcohol, un licor, y la persona tuvo problemas de alcohol hace tiempo y no puede tomar nada de alcohol. O le regalas marisco y es alérgica al marisco. O le regalas un viaje en avión y resulta que tiene miedo a volar en avión. Debemos de conocer a la persona antes de regalar algo, ¿de acuerdo? Si no, estamos mal. Bien, otro ejemplo. ¿Cuál es la argumentación que realizamos habitualmente cuando queremos convencer a alguien? En un proceso de conquistar a alguien, me refiero a ligar. Bueno, en Costa Rica no sé cómo se le llamará, bueno, pues a ligar con alguien, con otra persona, ¿de acuerdo? A establecer relaciones íntimas con otra persona. O a la hora de los negocios, o a la hora de intentar, bueno, ser líder de alguien. ¿Cómo convencemos a alguien? ¿Cómo argumentamos a alguien? Pues ¿sabes lo que te digo? Una vez en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de todo el mundo, una vez cuando teníamos 6, 7, 8, 9 años, convencimos a alguien y nos salió muy bien esa argumentación, nos salió genial. Convencimos a alguien, ligamos a alguien, convencimos a nuestros padres de alguna cosa. Y como nos salió tan bien, lo que hacemos es que repetimos ese proceso argumental, repetimos la misma argumentación con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo, en cualquier proceso de negociación. Y eso es un error. Lo que para unos es bueno, para otros es malísimo. ¿De acuerdo? Bien, en función de cómo sea cada persona, debemos de negociar de una manera o de otra. ¿Por qué hay personas que se llevan bien o se llevan mal? ¿Por qué? Pues porque pensamos de diferente manera. Yo me llevo bien con los que piensan como yo. Yo tengo más acercamiento con las personas que son más similares a mí. Pero no me llevo también con las personas que son muy diferentes a mí, que procesan información de otra manera. Luego daremos ejemplos. Bien, vamos a seguir con este juego, si me permites. Imagínate que ya vas a hacer el negocio. Esta persona, seguimos con el juego de antes, esta persona que te ha presentado a un gran directivo de una empresa y que puedes vender millones de euros ahí, pues es el día clave. Y el día clave vamos a visitar a ese profesional, a ese directivo. Tenemos un edificio con muchas plantas, es un rascacielos, es un edificio importante de oficinas. Y en el ascensor vamos a subir con 3 directivas, sí. En este caso no son 3 directivos, son 3 señoras directivas, la señora A, la señora B y la señora C. ¿De acuerdo? Bien, las 3 son totalmente diferentes. Y en ese elevador, en ese ascensor que voy a subir yo hasta el piso 40, en vez de hablar de temas banales como el tiempo, tengo que aprovechar esos minutos, tengo que aprovecharlos para sacarle partido a ese elevator pitch, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que tenemos 3 personas, la señora A, B y C, y son totalmente distintas. Vamos a ver, fijaros, la señora A es una señora orientada a los procesos. ¿Cuál es la A? No sabemos aún. Es una señora eminentemente orientada a los procesos. Una persona racional, una persona que decide obteniendo primero todos los datos. Si no obtiene todos los datos, no es capaz de decidir. Recoge los datos, los analiza, los mastica y al final, después de procesar esa información, resuelve. Personas eminentemente que necesitan datos técnicos y no nos podemos equivocar con los datos. Debemos de ser fieles a los datos, datos exactos, porque si a alguien muy racional no le doy datos exactos, va a desconfiar. No me voy a llevar bien con él, voy a parecer alguien desconfiado, alguien, podemos decir, no fiable, no seguro, ¿de acuerdo? Bien, la otra persona es todo lo contrario, es una persona eminentemente emocional, una persona con mucha empatía, una persona que lo que le gusta es rodearse de otras personas, que lo que le gusta es ser sociable. Es una persona que decide a base de emoción. Tenemos que hacerle soñar, tenemos que hacerle sentir, tenemos que ilusionarla, porque si no, no la vamos a tener a nuestro lado. ¿De acuerdo? Y la otra persona, la otra directiva, que puede ser cualquiera de las 3,
Es una persona con una orientación enorme hacia el materialismo, perdón, una orientación hacia el dinero, una orientación hacia la seguridad, una persona que sí, que es capaz de trabajar muchísimas horas con gran robustez, pero que todo lo que no pueda palpar, tocar, ver, observar, no le vale, no le sirve. Es una persona con una orientación materialista. ¿Bien? ¿Y cómo podemos saber cuál es cuál? A través de una disciplina que en Europa tiene un crecimiento bestial. Se llama psicología del rostro, se llama neurociencia aplicada al rostro. Es una disciplina que nos viene de antaño, de hace muchísimo tiempo, y que en ciertos niveles ahora mismo tiene un nivel de apogeo brutal. Podemos saber cómo es una persona, cómo es, cómo procesa información, cómo es su cerebro a través del rostro, cómo tiene estructurado su rostro, los ojos, la boca, si el rostro es más ancho o menos ancho, si es más inclinada su frente o es más recta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues sí, parece ciencia ficción, pero vamos a saber cómo es una persona por el rostro. Y aquí vamos a hablar de técnicas para que tú puedas saber reconocer ese tipo de personas. En tu familia, con tus amigos, con tu pareja y tú mismo o tú misma. Muy bien. Bien, haríamos un ejercicio que ahora lo vamos a dejar a través de, por ejemplo, una plataforma como Kahoot, que es decir, oye, vamos a probar cómo es tu intuición. Pero voy a hacer la pregunta al aire, no vas a tener que marcar ni descargarte nada. Simplemente a través de estas fotografías, ¿quién piensas que es la señora eminentemente racional? Piénsalo. ¿La A, la B o la C? La racional. ¿La A, la B o la C? Sí, solamente mirando la fotografía. Luego explicaremos por qué. ¿Y la persona emocional? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál de las tres? Sin embargo, la materialista, no por decir materialista significa que sea mejor o peor, cuidado. Ninguna de las tres tipologías es mejor o es peor, en absoluto. Son diferentes simplemente. Bien, ya tu intuición te ha dicho cuál es la racional, la emocional y la más materialista. Luego lo veremos por qué. A, B o C. Racional, emocional, materialista. Muy bien, pues hemos encontrado personas racionales, emocionales e instintivas. Te voy a decir el qué, pero no por qué. La persona A es eminentemente emocional, sí, emocional. La persona B, que posiblemente has pensado que era la emocional, es eminentemente racional. Es una científica muy importante. La señora C, sobre todo, tiene una estructura, unos pensamientos muy estructurados, muy instintivos, o sea, muy materialistas. Y eso no significa que sea malo, ¿de acuerdo? Bien, A, emocional, B, racional, C, materialista, instintiva. Luego veremos el porqué, ¿vale? Solamente con la foto. Con la foto solamente podrás reconocer personas racionales, personas emocionales o personas instintivas. Puedes saber si alguien es hipersensible para tratarlo de una manera u otra. Puedes saber si alguien es mucho más rápido a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, decisiones de compra. Si solamente viendo el rostro, con un criterio 100% científico, un criterio que enseñamos en los cuerpos y fuerzas de seguridad aquí en Europa, que enseñamos en universidades aquí en Europa y que enseñamos en alguna escuela de negocios aquí en Europa. Podrás saber, por ejemplo, si alguien tienes que intentar empujarle un poco, si tienes que agarrarle para que compre o no, o si tienes que darle la información y dejarlo suelto para que decida y madure, porque a una de las dos tipologías le vas a agobiar, se va a sentir mal, y otra, si no le aprietas, si no lo agarras, si le fuerzas un poco a que decida, le va a comprar al vecino, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedes saber esto y no hacerlo al revés? Porque como lo hagas al revés, no vas a tener ningún cliente. Imagínate ese mismo proceso con tu hijo, con tu hija, con tus padres, con el vecino, en la empresa para vender o para ligar, como decimos aquí. Los parámetros son los mismos, a nivel personal también, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos allá. La pregunta es, ¿quieres tener superpoderes? ¿Te apetece? ¿Sí?
Vamos allá, vamos a empezar. Es muy fácil, muy fácil. Se trata de saber observar dónde y dominar ciertas herramientas. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos un curso a través de Suma y de la Universidad San José, que bueno, ellos ya te darán los detalles y si quieres aprender un poquito más, contactarán contigo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir. Vamos a ver todas las herramientas. ¿De acuerdo? El método es muy fácil. El método nos dice, es casi de perogrullo. Nos dice que antes de argumentarle a alguien algo, antes de atrevernos a negociar algo, lo primero que necesitamos es saber qué es lo importante para la otra persona. Necesitamos saber cómo procesa información de la otra persona, ¿verdad? ¿Alguien se atrevería a decir que no? Que antes de hablar con alguien necesitamos saber cómo es, pero la dificultad estriba en cómo saber cómo es alguien. Bueno, pues ahora tenemos una disciplina que se llama neurociencia aplicado al rostro, una disciplina que viene de Francia, de científicos franceses y está instaurada a nivel internacional en grandes esferas. Muy bien, cuando yo sepa cómo es la persona, entonces ya prepararé una argumentación especial únicamente para esa persona, un traje a medida para esa persona, una medicina específica para esa persona. Fijaros, ahora estamos con la COVID. Pues si alguien coge el virus, desgraciadamente, ¿pensáis que le vale un tratamiento de otra cosa? Pues no, le vale ese tratamiento. Si alguien tiene gripe, pues le vale el tratamiento de la gripe. O si alguien, desgraciadamente, pues bueno, enferma de cáncer, le vale la quimioterapia, no le vale una aspirina. Cada enfermedad tiene su tratamiento. Pues aquí es lo mismo. Si yo quiero convencer a alguien, tengo que saber cómo es la persona y darle una argumentación a medida a esa persona. Y hablaremos de herramientas. Hoy hablaremos de herramientas que nos van a indicar exactamente esto. Que vamos a aprender qué es la comunicación no verbal científica, los parámetros, por qué es científico, diferentes herramientas, cómo es la base científica, el método de observación que utilizamos, que es el mismo para la policía o para ámbitos comerciales o igual para el juzgado. También trabajamos en peritaciones judiciales. Muy bien. Y vamos a dar detalles de esas herramientas para una negociación eficiente. Una negociación que puedes desarrollar en cualquier ámbito, personal o profesional. ¿Y en qué se basa? Se basa en el conjunto de unas disciplinas. Psicología del rostro, neurociencia aplicada al rostro. Sí, puede parecer de ciencia ficción. De hecho, yo hace 10 años, la primera vez que lo oí, yo llevo 30 años en este mundo de la comunicación no verbal, algo menos en la parte científica porque no estaba desarrollada, ¿de acuerdo? Pero cuando escuché yo hace 10 años, ¿qué es esto de que alguien te pueda decir por la estructura, la parte ósea de la cara, o por los ojos, o por la configuración de la nariz, cómo eres? Yo no di crédito, me quedé asustado, pensaba que no era así. Pero empecé a observar que trabajaba la misma base, absolutamente la misma base que el resto de disciplinas que yo trabajo, que parten desde la neurociencia, como ahora veremos. Y entendí que es así. Ahora lo explicaremos con más detalle. Psicología del rostro. Nos dice cómo es alguien, cómo es la personalidad a través del rostro. Sinergología, método y disciplina científica de interpretación de gestos no conscientes. Ahí es donde está la clave. Es la comunicación no verbal científica no consciente. ¿Vale? Comunicación no verbal no consciente. Microexpresiones. Lo conoceréis, la serie Miénteme, Lie to Me, el doctor Paul Ekman. Su base está en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Colaborador habitual del FBI, de la CIA, de la Policía en Estados Unidos. Como sabes, es una disciplina tremendamente desarrollada en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, pero también en los ámbitos policiales en Estados Unidos. Saber cuál es la verdadera emoción de una persona a través de un pequeño tic, de una pequeño movimiento, que es, si lo entrenas es muy fácilmente observable, que se produce en las cejas y en la boca, en las comisuras de la boca sobre todo. Bien, cuando sabemos dónde buscar, es fácil. Detección de mentiras. Estructuramos herramientas de estas disciplinas científicas, de las escuelas europeas y de las escuelas americanas, para descubrir quién nos miente con fiabilidad del 95%. Para lingüística, la voz. Cuando se producen cambios en la voz, alteraciones en la voz en cuanto a la velocidad, en cuanto al tono, en cuanto al ritmo o el volumen, nos damos cuenta de que algo pasa. Lo utilizamos también para detección de mentiras. Bien,
Grafología, lo mismo, la misma base. La escritura de manera científica nos dice cómo es la personalidad de una persona. Fijaros, todas estas disciplinas en realidad, aunque lleven diferentes nombres, diferentes escuelas y diferentes autores, es la misma. Es neurociencia. Es el cerebro, el comportamiento humano, el comportamiento de nuestro cerebro, cómo está diseñado nuestro cerebro y cómo realmente la información de las comunicaciones, cómo las emociones intervienen en ese proceso de comunicación. Y una vez que ya sepas cómo es tu interlocutor, una vez que ya sepas cómo funciona, cómo procesa información tu hijo, tu pareja, tu cliente, tu proveedor, en ese momento es cuando ya puedes construir una argumentación a medida y hablar para esa persona, pero antes no, porque no funcionaría, gastarías demasiados recursos y a unos les pueden venir mucho peor que a otros. Primero, saber cómo son las personas. Esta es la metodología que tenemos en Europa para poder convencer, para poder llegar a nivel científico a las personas, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con empresas comerciales que están aumentando su facturación un 15%, aumentando su facturación un 15%, solamente empatizando con su cliente a través de estas disciplinas. Es muy fácil. Si tú sabes cómo es tu cliente, podrás adaptar mejor la comunicación. Si tú sabes cómo es tu cliente, podrás utilizar recursos y te olvidarás de cosas que no son fiables, te olvidarás de ciertas cosas que antes utilizábamos, como gastar ciertas bromas pesadas que a una tipología de personas les puede ir bien, pero a otras posiblemente no. Bien, vamos a ello. Neurociencia, la primera, neurociencia aplicada al rostro. Fijaros, Massachusetts, universidad, crean una aplicación web, ¿vale? Estás viendo ahora mismo la slide. Bien, pues esa aplicación web contiene una base de datos, fue de hace unos meses, la hemos recuperado para vosotros. Contiene una base de datos de 10.000 rostros con sus 10.000 voces. La máquina ha aprendido y a partir de ahí, cuando escucha otra voz, construye el retrato robot de esa persona. Te pregunto, ¿qué fiabilidad piensas que tiene esa máquina? El 95% de fiabilidad, o sea, a través de la voz, esa máquina es capaz de reconstruir, de crear, de construir un retrato robot de ese rostro que nunca había visto antes, con una fiabilidad del 95%. ¿Qué nos quiere decir? Yo ya lo sabía antes. Nos quiere decir que la voz está directamente relacionada con el cerebro, o lo que es lo mismo, idéntico, que el rostro humano está directamente relacionado con el cerebro. Podemos saber cómo es alguien, cómo procesa información, si es más emocional, si es más racional o más materialista, si es más rápido o más lento, si es más precavido o más curioso, un largo etcétera, a través del rostro humano, sabiendo interpretar cómo es alguien. Fíjate la potencia de esta disciplina. Vamos a hablar un poco de los cerebros, muy rápido. ¿Sabes que tenemos 3 cerebros y 2 hemisferios? ¿O pensabas que teníamos uno nada más? No, tenemos 3 sistemas cerebrales, 3 capas y 2 hemisferios. La primera, que la verás en tu slide coloreada en rojo, data de hace 3 millones y medio de años. Es la que nos procuraba la supervivencia, nos procuraba todo lo que la supervivencia necesita, que es comer, beber, sexo, sí, el sexo, comer, beber, sexo, la protección y la lucha. Pues ese cerebro lo llevamos desde hace 3 millones y medio de años. Tiene muchísima fuerza, ¿de acuerdo? Es la parte más interna del cerebro. Y esa parte del cerebro, a través de 12 pares de nervios craneales, se nos puede ver en un lugar de la cara. Luego lo veremos. Después, por evolución, aparece un cerebro límbico. El ser humano hasta entonces no tenía emociones. Aparece a partir de entonces las emociones del ser humano. Antes no tenía tristeza, ni miedo, ni asco, ni ira. No se cabreaba. Simplemente éramos como un lagarto. Nos protegíamos, comíamos, teníamos ganas de sexo y luchábamos, nada más. Pero a partir de ahí aparece un cerebro que contiene y desarrolla las emociones. Posiblemente es un cerebro que mejora el cerebro instintivo, sin lugar a dudas. Y algo después, muchísimo después, hace apenas
200.000 años, fíjate, 3,5 millones de años, con 200.000 años el cerebro evoluciona y aparece un cerebro que se llama cognitivo. Es el que nos permite pensar en el futuro, el que nos permite que yo venga aquí a hablar contigo y me ponga una camisa y no venga sin camisa, el que te permite hacer un plan de jubilación, el que te permite decidir si vas a estudiar una cosa o no, el que te permite saber que esto puede ser bueno o malo para ti, estudiar este tipo de cosas, el que te permite no chillar a tu jefe porque te podría despedir, el que te permite pensar racionalmente. Y ese cerebro lleva en el ser humano solamente 200.000 años, ¿de acuerdo? Fíjate el peso que tienen los otros dos cerebros. Bien, la buena noticia, la magnífica noticia, es que cada uno de esos sistemas cerebrales se puede reconocer en el rostro humano. Cada uno de esos tres sistemas. Sabiendo cómo alguien tiene la mandíbula a la boca, o la zona intermedia de la cara, o la frente, puedes saber si alguien es más racional, más emocional o más instintivo, y qué prioridades y preferencias tiene, para adaptar tu comunicación, para poder conquistar a esa persona. De manera muy fácil. Vamos a verlo. Fíjate, el rostro humano y la igualdad del rostro humano de cada sistema cerebral con cada parte de la cara. El cerebro instintivo, el del sexo, la comida, el de la resistencia, el de que no le gusta nada que no se pueda tocar, ver, ¿de acuerdo? Ese cerebro está relacionado con la mandíbula y con la boca. Bien, dependiendo cómo sea la mandíbula y la boca, veremos cómo es de consistente y de fuerte ese cerebro instintivo, el que pide sexo, el que pide bebida, el que pide comida, el que pide dinero, el que pide materialismo. Pero en la zona intermedia de la cara, o sea, en la zona que ocupa la nariz, está reflejado el cerebro emocional. Podemos saber cómo es de emocional alguien, tú, tu pareja, tu hijo, tu cliente, mirando esa zona de la cara, la parte intermedia. Ahora veremos cómo. Y podemos saber cómo es de racional alguien, los mismos, mirando los ojos y la frente, ¿vale? Y en principio, ¿cómo lo veríamos? Pues ahí el estudio nos dice ancho, alto, receptor y retracción lateral o frontal. No vamos a tocar todas las herramientas con ese nivel de 95% de fiabilidad, o incluso más. Vamos a tocar solamente una herramienta, que es el ancho. Bien, en función de cómo tengas la mandíbula de ancha, serás más instintivo, tendrás más resistencia. En función de cómo tengas de ancha la zona intermedia, la zona que ocupa la nariz, serás más emocional. Y en función de cómo tengas tu frente ancha y alta, serás más o menos racional, cognitivo. Vamos a buscar la anchura sobre todo. Personas con el tercio inferior más ancho, instinto. Les encanta el dinero, son grandes trabajadores. Les encanta el sexo, les encanta la comida, les encanta todo lo que pueden tocar, el materialismo. Personas con la zona intermedia más ancha, son personas empáticas, emocionales, las podemos conquistar a base de golpe de corazón. Y personas con una frente ancha y alta son personas que procesan información de manera cognitiva. ¿Conoces a algún ingeniero? ¿Tienes algún ingeniero en la familia? Fíjate cómo es su frente, ancha y alta. ¿Qué fiabilidad? Ya lo verás. Todos los que conozcas que son ingenieros tienen la frente ancha y alta. ¿Conoces creativos? ¿Cuántos creativos tienen la frente pequeña? Ninguno. ¿Vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos, con tu permiso. Tenemos ahora mismo este dibujo. Trataríamos de ver en esta slide cuál es la parte siempre es la parte sin pelo. Y me dirás, anda, y entonces alguien que tenga alopecia, que se haya quedado calvo, pues esto es un problema, tenemos un elemento sistémico. Bien trabajado no hay ningún problema, pero de primeras podría parecer que tienes una dificultad a la hora de poder señalar cuál es la parte más ancha. Bien, nos quedamos con la parte sin pelo. ¿Cuál sería la zona más ancha de este chico? La parte de la frente, la parte intermedia, que es la emocional, o la mandíbula. Pues si ponemos dos rayas, podemos ver que es la parte intermedia. Este chico sería emocional y para cautivarlo, para convencerlo, para influir positivamente sobre él, necesitaríamos argumentar de manera emocional, empáticamente, argumentos que le lleguen al corazón, ¿de acuerdo? Bien, debemos enviar nuestro mensaje a la zona más marcada, más dominante.
Y ya te digo, con esta herramienta tendremos aproximadamente un 80-85% de fiabilidad, porque necesitaríamos, para ser exactos, ver el ancho, ver el alto y ver el receptor. El receptor es cómo está configurado la boca, o la nariz, o los ojos. Pero vamos a partir con esta premisa. Vamos a hacer una práctica. Este es Fernando Simón. Aquí en España es el máximo exponente con el tema de la COVID, con el tema del coronavirus, para el plan de emergencias de aquí de España. ¿Cuál es la parte más ancha, la parte más marcada? Indudablemente, la frente, ¿verdad? Es una persona racional. ¿Pensáis que a este señor le importa mucho el tema de la comida? ¿Le importa mucho su prioridad el dinero o el sexo? No, en absoluto. Por supuesto que será importante. Todos tenemos los tres cerebros, todos. Pero hay uno mucho más potenciado. En el caso de Fernando Simón es el cerebro cognitivo. Bien, los cognitivos son los que mandan los cohetes a la luna y los emocionales son los que son empáticos y resuelven problemas, ¿vale? Bien, Irene Montero es una política de aquí, de España. ¿Cuál es la parte más ancha? Veis que no es la de arriba, aunque la de abajo también está algo marcada, pero sobre todo es la parte intermedia, ¿vale? Y ya es emocional. Para conquistar a esta chica debemos de conquistarla, para influir sobre ella a través de la emoción, ¿vale? Este señor, ¿cuál es la zona más marcada? Más ancha. Porque con la zona más ancha podemos ver cuáles son sus preferencias, lo que llamamos el motor de vida. Está por abajo, ¿verdad? Todo lo contrario que Fernando Simón, que estaba por arriba. Este señor está por abajo, sí. Has acertado. La parte emocional baja, pero sobre todo la parte instintiva. Pues este señor es instintivo, lo que le gusta es el sexo, el dinero, tener poder. El instintivo es el macho alfa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso es bueno, sí, es él, como si fuera el jefe de la manada, pero el jefe de la manada un poco quizá de años atrás. Ahora hay líderes instintivos perfectamente válidos, también hay líderes emocionales y también hay líderes cognitivos, líderes intelectuales. Los tres tipos de líderes son igualmente viables. Muy bien, este señor simplemente, lo hemos puesto como regla mnemotécnica, este señor fue estafador. ¿Quiere decir que todos los que veáis con mandíbula ancha sean estafadores? No, por favor. Lo que quiere decir es que tiene una orientación materialista. ¿Cuál sería una profesión adecuada? Constructor, relacionado pues, con el campo, con el ganado, con los edificios, con todo lo que puedes tocar, mirar, con todo lo que es material, ¿de acuerdo? Muy bien. Bernie Madoff, un estafador. La anterior crisis del 2008 dicen que empezó con los productos basura que él coló a través de los bancos, ¿de acuerdo? Esos productos bancarios basura, estafa. Bueno, ¿cuáles son las zonas más anchas que tiene Bernie Madoff? Bueno, pues lo verás, la mandíbula y la zona cognitiva, pero tiene una zona especialmente deprimida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la zona deprimida, la zona que tiene hundida? La zona donde no es potente. La zona emotiva, la zona del cerebro límbico, o lo que es lo mismo, la zona emocional, que es la zona, el tercio medio, está hacia adentro. ¿Sabes cómo se llama esto en términos médicos? Psicopatía. Las personas que tienen este tercio hundido son psicópatas. El psicópata no es un asesino o un violador, que puede haberlo. No, el psicópata es un ser, una persona que lo que quiere es apropiarse de otras cosas, quiere el ganar, y en ese camino de apropiarse posiblemente de cosas que no le pertenecen, pues no le importa chafar y hundir a otras personas, pero no lo hace por chafar o hundir, lo hace por el conseguir un beneficio, ¿vale? Muy bien. Seguimos. ¿Sabéis quién es este? Ahora hay una marca de coches desde hace unos años que merece y le debe su nombre. Es Nikola Tesla. Sí, los coches Tesla. Fue un gran inventor. ¿Cuál es su zona más prominente? O mejor dicho, a partir de ahora vamos a buscar cuáles son las zonas más grandes, que son las zonas potenciadas, y si hay alguna zona mermada. Porque todos tenemos los tres cerebros, todos. Todos. ¿De acuerdo? Con lo cual no hay nadie que le falte un sistema, una capa, no. Pero podemos tener una zona más potenciada, dos zonas más potenciadas, o incluso las tres zonas por igual, ¿de acuerdo?
Si yo veo que alguien tiene una zona potenciada, argumento por ese lado. Si veo que alguien tiene dos zonas potenciadas, argumento por esos dos caminos. Y si veo que alguien tiene las tres zonas potenciadas, argumentaría por los tres caminos, porque si no le doy tres tipos de argumentaciones a alguien con mucho equilibrio, significa que no le voy a convencer, no le voy a llegar. ¿Os acordáis al principio que decíamos que tenemos problemas con mucha gente, que no nos llevamos bien, dependiendo con qué personas? Pues esta es la clave. Hay personas que son muy racionales y alguien muy racional, con alguien que está en un extremo, que es muy emocional, no se entiende. No se entiende. Alguien que es muy instintivo, con alguien que es muy emocional y ambos, cada uno en su extremo, tampoco se entienden bien. Se entienden las personas que son similares. Bien, la formación que nosotros hacemos en todos los niveles, no queremos que nadie cambie, no queremos que tú cambies, no. Lo que queremos es que sepas leer cómo es la persona que tienes enfrente, la persona, tu vecino, tu cliente, el que quieras, tus hijos, y que sepas adaptarte, sepas adaptar tu comunicación a ellos, porque adaptando tu comunicación a ellos conseguirás grandes cosas. Ahí está la clave del gran líder. Es la receta de la abuela, que la abuela quería a todos sus nietos, pero a cada uno le daba lo suyo, a cada uno lo trataba de manera especial y a cada uno le daba lo que necesitaba. Con esta disciplina científica le puedes dar a cada persona lo que necesita, ¿vale? Bien, ahora ya sabes por qué la persona A es emocional, es empática y para convencerla le tienes que tocar el corazón. Fíjate, su zona media es la más ancha, la zona que ocupa la nariz, la zona media de su cara es la más ancha. La chica B o la señora B, fíjate el tipo de frente que tiene, ancho y alto, es una científica muy importante, procesa información cognitiva, racional. Y la chica C tiene una mandíbula muy ancha y también la boca, que es el receptor inherente a la mandíbula. Pues la persona C es una persona con mucha resistencia, con mucha capacidad de trabajo, resistencia física, ¿de acuerdo? Pero lo que le atrae, lo que le gusta, es todo lo relacionado con la materia. Y la materia es el dinero, las posesiones materiales, y ahí también está la comida y la bebida. La señora C es muy instintiva, cerebro instintivo, la señora B muy del cerebro cognitivo, racional, y la señora A es muy del cerebro límbico, cerebro emocional. Bien, pues esta es una de las claves que te pueden llevar a ser mejor, a ser líder, ¿de acuerdo? Bien, y en tu casa, ¿quiénes son ABC? Y en el trabajo, ¿quiénes son ABC? Y entre tus clientes, a partir de ahora, por favor, no argumentes igual tu producto con todos los clientes. Busca quién es ABC. Busca quién es ABC. Y para buscar pareja, lo de ligar que decíamos antes. ¿Tú piensas que puedes utilizar la misma argumentación con A, con B que con C? Indudablemente no, nunca. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de las 3.000 herramientas que trabajamos nosotros, 3.000 herramientas etiquetadas científicamente, esta es una, solamente una. Fíjate la potencia que puedes tener con una sola herramienta. Herramientas científicas testadas estadísticamente, ¿bien? Dentro de la morfopsicología o psicología del rostro o neurociencia aplicada al rostro, trabajamos con diferentes herramientas. Hemos visto una. Vamos a cambiar de dinámica. Vamos a hablar de comunicación no verbal científica. Vamos a hablar del lenguaje de los gestos. Yo te pregunto, ¿qué relevancia piensas que tiene la comunicación no verbal en un proceso de comunicación? ¿Un 40, un 50, un 60, un 80, un 95% quizás? ¿Qué relevancia tiene la comunicación no verbal para un proceso de comunicación? La comunicación no verbal es la que yo expreso no conscientemente. Me rasco aquí, hablo utilizando una mano o las dos, utilizo un eje de la cabeza, un rotativo, un lateral o un sagital. Estoy sentado y me voy hacia adelante con un hombro adelantado, con un hombro atrasado. Tengo un micropicor, que hay 200 micropicores etiquetados en un lado del cuerpo o en otro, o los utilizo con una mano, me rasco con una mano que es la izquierda o con la mano derecha, y así, etcétera, etcétera. En total,
con todas las disciplinas hasta 3.000 gestos evidenciados estadísticamente. Bien, pues es el 93%. El 93% de importancia tiene un proceso de comunicación no verbal. Lo importante no es lo que yo te diga, lo importante no es lo que decimos socialmente. Muchísimas veces decimos lo que queremos que se nos entienda. Muchísimas veces decimos mentiras, pero decimos cosas porque queremos que se nos posicione en un determinado sitio o segmento. Pero lo que no decimos es lo importante. Lo que yo soy es lo que expreso con mi comunicación no verbal. Fíjate, el cerebro racional es lo que expresa la verbalidad. Lo puedo manipular, es la parte que yo pienso, racional. Pero la parte de comunicación no verbal viene expresada por el cerebro límbico. Viene expresada por aquella parte que yo no puedo dominar, que fluye de manera explosiva, de manera espontánea y que nos relata la verdad de aquello que estoy pensando. La parte importante de la comunicación siempre es la no verbal, es la verdadera. Nosotros, de alguna manera, lo que enseñamos es otro idioma, enseñamos a conocer lo que este idioma de la comunicación no verbal nos transmite, ¿de acuerdo? Que es muchísimo. Fíjate, mientras yo estoy verbalizando algo, tú puedes ver mis manos, ¿qué mano utilizo? ¿Cómo me rasco? ¿La izquierda o la derecha? Los dedos que abro, los dedos que aprieto. Cada dedo tiene, para nuestro cerebro, cada dedo está relacionado con un pensamiento. ¿Cuál es la pierna que yo tengo adelantada? Si ladeo la cabeza, si me rasco, si tengo una microexpresión u otra, cuáles son los movimientos que hago con mi boca, con los ojos, si me toco el pelo o me toco el cuello, si me rasco en un determinado punto. La información no verbal es brutalmente mayor en número y mucho más potente que la información verbal, indudablemente. Bien, vamos a ver un vídeo, a ver qué te parece. Un extracto del primer capítulo de la serie Lie to Me, basada en la vida y los estudios del científico Paul Ekman. A ver qué te parece. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Oh. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dice. ¡Cállate! ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lawton. ¿Te parece bien? Esa es Lawton. Vamos a por Lawton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lawton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las Observen tejas. su reacción cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y... No sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros. Traducción: no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras. Miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente?
Eso es una sorpresa real. Dura menos de un segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de un segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lowton y... fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Kato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. ¿Qué te ha parecido el extracto de... Es del primer capítulo de la serie Lie to Me? ¿Qué te ha parecido? Podemos ver herramientas, por ejemplo, de detección de mentiras, como cuando alguien asevera algo y levanta el hombro, uno de los dos hombros, que nos dice que tiene dudas sobre lo que está diciendo, con lo cual podríamos corroborar muy posiblemente que nos está mintiendo, o diferentes microexpresiones que contradicen al verdadero, que contradicen a lo que nos quiere, a la emoción que nos quiere hacer entender. La microexpresión nos habla de la verdadera emoción que llevamos dentro, ¿de acuerdo? La subyacente y no la sobreyacente. Muy bien, pues el doctor Paul Ekman es el máximo exponente en una de las patas de la comunicación no verbal científica, las microexpresiones, el fax, ¿de acuerdo? Que es realmente la expresión que nos dice la emoción real de una persona. Y dura un tercio, un cuarto de un segundo. Fíjate, enfado, ira, se sucede en la boca y en los ojos. Pero ¿qué pasa ahora con la COVID? ¿Qué pasa ahora si le ponemos una mascarilla? Pues realmente estamos tapando el 60% de la información que el cerebro humano tiene la capacidad o tenía la capacidad de poder observar. Todos, absolutamente todos, necesitamos tener la información de la persona que tenemos delante en cualquier proceso de comunicación para saber si estamos protegidos o no, si lo que nosotros argumentamos llega bien o llega mal, ¿de acuerdo? Y nuestro cerebro automáticamente lee los movimientos de la boca y los movimientos de las cejas y los ojos para saber si alguien está bien, está mal, le gusta, no le gusta o nos va a agredir. Y ahora mismo esa información no la tenemos, hemos perdido en torno al 60% de la información, pero la buena noticia es que todo pasará, seguro. Pero ahora mismo, leyendo las cejas, podemos saber cuál es esa microexpresión. Nuestro cerebro, de manera inconsciente, aún no puede verlo, porque estaba acostumbrado a tener la información total. Fíjate, ¿qué te parece esta emoción? ¿Y si le tapamos la boca? ¿Podrías llegar a saber cuál es? ¿Y en esta? Tapando la boca, ¿podrías llegar a saber cuál es? No, si no sabes leer las cejas, sería imposible. ¿La alegría o felicidad? Pues posiblemente esta sea, fíjate, por raro que parezca, sea la única. La felicidad o la alegría verdadera la podemos saber no con el movimiento de la boca, que las comisuras tiran hacia arriba, sino cómo se quedan los ojos después de que los pómulos se hinchen y suban. La única forma de ver si una alegría, una sonrisa es verdadera o falsa, no está en la boca, está en los ojos, ¿vale? Pero tendríamos que aprender a poder visualizarlo. ¿Y el miedo? ¿Serías capaz de observar si alguien tiene miedo solamente observando los ojos? ¿Serías capaz? ¿Serías capaz? ¿Serías capaz? La sorpresa, ¿qué te parece? Las microexpresiones, se suceden en la boca y en los ojos. Y te podemos ayudar a leer este tipo de información. Bien, ¿sabrías identificar la emoción? Muy posiblemente no, pero si te ayudamos a leer los movimientos de las cejas, sí que podrías saber cuál es la emoción real, sin lugar a dudas. Bien, vamos a hablar un poquito de sinergología. Cambiamos de tercio, cambiamos de escuela.
pasamos de la escuela americana, nos vamos a la escuela europea. La sinergología, método de identificación y lectura, etiquetados estadística y científicamente de gestos no conscientes. Aquí tenemos una persona. Esta persona en España fue encarcelada por el asesinato de sus hijos, ¿vale? Vamos a coger como este ejemplo porque la sinergología trata muy a fondo ya los hemisferios. No las capas cerebrales como hemos visto antes, sino la división de los hemisferios, ¿de acuerdo? Vamos a poder observar qué te parece, cuál es la diferencia entre un hemisferio y otro. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues cada hemisferio se puede leer en el lado contrario del cuerpo y cara. Con lo cual, vamos a intentar ver qué te transmite. Observa, por favor, lo que te transmite el lado de la cara derecho y el lado de la cara izquierda, no tuyo, el de la slide que estás mirando ahora mismo, ¿de acuerdo? De la cara de este señor. Muy bien, para ello vamos a duplicar. De la foto original, cortamos lado derecho, duplicamos y unimos. Nos quedamos pues con dos lados derechos. Y ahora hacemos lo propio, lo mismo del lado izquierdo, dos lados izquierdos. Ahora sí que ves la diferencia, ¿verdad? ¿Qué te transmite la cara de este señor que está encarcelado y acusado de asesinar a sus hijos? ¿Qué te transmite su parte derecha de la cara? Bueno, te voy a dar unas pistas. Te transmite vigilancia, control, te transmite más frialdad, sí, ¿verdad? ¿Y qué te transmite donde pones dos lados izquierdos? Te transmite como más espontaneidad, como más acercamiento, como más emocionalidad, también, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que significa cada hemisferio. El hemisferio izquierdo, que se traduce en el lado derecho del cuerpo, es el que se encarga de comunicar con todo lo que sea exterior a nosotros. Es el que se encarga de controlar todas las situaciones para no recibir peligros. Es el que se encarga de vigilar y es el que, de alguna manera, se distancia para comunicar. Y el lado izquierdo del cuerpo, manejado por el hemisferio derecho del cerebro, el lado izquierdo del cuerpo es el hemisferio del acercamiento, es el hemisferio, o el lado, mejor dicho, que nos procura todo lo que no tengamos miedo, ni tengamos, podemos decir, ningún sentido de vigilancia, porque nada nos va a agredir, es el que nos permite acercarnos. Por lo cual, a partir de ahora, con el lado izquierdo nos acercaremos a las situaciones. Sí, a cualquier situación, en un proceso de venta, en un proceso de negociación, o en un proceso personal, pero cuando utilizamos el lado derecho del cuerpo nos aleja de esa persona porque queremos vigilar y controlarlo. Bueno, pues vamos a ver una herramienta. La herramienta es una de la familia de los ejes de la cabeza. Imagínate que estás negociando con alguien y de repente le muestras algo y te muestra su lado derecho. ¿Qué podrás interpretar? Sí, pues que algo no le ha gustado, que algo no va bien, que necesita controlar esa situación. Y para controlar lo que está haciendo es separarse. Pero sin embargo, a otra persona le muestras lo mismo y te muestra su lado izquierdo de la cara. Sí, es una actitud inconsciente, clic, clic. Podrás saber a partir de ahora si le ha gustado o no le ha gustado, porque te muestra un lado o te muestra el otro. Si te muestra el lado izquierdo es que le gusta, que todo va bien, que se quiere acercar. Sin embargo, si te muestra el lado derecho es que algo pasa y se quiere separar. Aún no lo tiene claro del todo, ¿vale? Pues así, con todos los ejes de la cabeza. En sinergología tenemos la familia de los ejes de la cabeza con el sagital. Sagital superior, sagital inferior. Rotativo derecho, rotativo izquierdo. Lateral derecho, lateral izquierdo. Y todas las combinaciones son normales y habituales. Yo puedo mezclar un rotativo derecho con un lateral derecho con un sagital superior, ¿vale? O con un lateral, perdón, con un rotativo izquierdo. O un sagital inferior con un lateral izquierdo y con un rotativo izquierdo. Todas las situaciones son normales y nos podrá decir cómo está alguien en un proceso de comunicación. Muy bien. Podemos ver, aparte de por las cejas y por la boca, alguna ítem, alguna señal que nos permita decir que este señor está enfadado, o que está molesto, o que algo le pasa. Vemos que sus cejas, como nos diría Paul Ekman, caen y se forman como si fuera una V, son cejas de ira. Podemos ver que la boca aprieta y retiene información, también podemos decir que hay cierta molestia o incluso ira. Pero esto intentamos muchas veces reprimirlo. A través de una microexpresión lo podemos ver, pero
podremos ver por algún elemento más que este señor está mal, pues mirando sus ojos. Si miras la parte inferior de sus ojos, podrás ver la esclera, un movimiento automático, no consciente, provocado por el cerebro a través del sistema nervioso autónomo, produce que los párpados inferiores caigan clean ante una situación de asco, de desagrado. Cuando algo no le gusta a alguien, es muy posible que los párpados inferiores caigan. Y entonces podemos ver que alguien se desagrada. Y normalmente no te va a hacer el dedo con la peineta como estás viendo en esta pantalla. Normalmente las personas intentamos no hacer este tipo de cosas porque socialmente queda mal. Pero en cualquier proceso de comunicación, cuando veas a partir de ahora que a alguien se le caen los párpados inferiores, sabrás que algo no va nada bien. Tiene un pensamiento de asco, de desagrado ante algo. Muy bien, seguimos. Nos acercamos ya al capítulo final. Vamos a ver un pequeño grupo de herramientas y con esto te liberaré. Tampoco quiero estar demasiado tiempo. No quiero ser pesado. Bien, Segunda Guerra Mundial. ¿Piensas que la detección de mentiras tuvo algo que ver en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿No? Vamos a verlo. Chamberlain, tras el aviso de sus socios aliados, comunica con Hitler y quiere hablar con él. Resulta que Hitler estaba desplegando tropas cerca, podemos decir, de Checoslovaquia, en las afueras de Checoslovaquia. Bueno, pues resulta que los aliados entienden que posiblemente algo no vaya bien, no funcione bien, y entonces le dicen a Chamberlain si por favor de boca de todos los aliados poder hablar con Hitler y que vaya a ver qué narices está sucediendo ahí. Pues Chamberlain va a hablar con Hitler y ¿sabéis lo que le dijo Hitler? No te preocupes, estamos de maniobras nada más, estamos solamente de maniobras, estamos haciendo ejercicios de entrenamiento nada más cerca de Checoslovaquia, no vamos a invadir nada. ¿Sabéis lo que pasó horas después, verdad? Hitler invadió Checoslovaquia. Bien, y Chamberlain se lo creyó, le dio la mano y se lo creyó. No supo detectar que ahí había una mentira. Fijaros que Chamberlain le escribe una carta a su hermana días después y le dice, pese a la dureza y crueldad que me pareció ver en su rostro, o sea que ya vio que algo no iba bien, que vio que había cosas raras, tuve la impresión de que podía confiar en ese hombre. ¿Por qué? Solamente por una cosa, porque le dio su palabra de honor, le dijo verbalmente, no voy a invadir Checoslovaquia, estamos solamente de maniobras, pero su gestualidad, su cara, su comunicación no verbal le transmitió a Chamberlain todo lo contrario, pero Chamberlain se fió mucho más de lo que le dijo Hitler que de los gestos que estaba haciendo, más cuando tampoco supo leerlos exactamente. Bien, pues si podemos detectar cuando alguien nos miente, podemos detectar cuando algo va mal, podemos detectar si alguien está cómodo o incómodo, podemos detectar si alguien es más racional, más emocional o más instintivo, le importa más el dinero o la emoción o la racionalidad, podemos dominar las comunicaciones, podemos liderar cualquier tipo de comunicación. Esa es la base auténtica. Saber la realidad, tener la información privilegiada de cómo y de qué manera y cómo está pasando. El cómo, el qué, el qué y el por. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver algún vídeo. Y con esto prácticamente acabamos. ¿Sabéis quién es, no? Armstrong. 7 veces galardonado como ganador. Ciclista, lo sabéis, ¿no? 7 veces ganó el Tour. Bien, pues vamos a ver algún vídeo de este señor. ¿Sabéis? Te pongo un antecedente. ¿Sabes que este señor pensaba que se había dopado? Este señor siempre, incluso en este vídeo es del año 2005, él dijo que no se había dopado, ¿de acuerdo? Pero desde hace unos pocos años este señor realizó una intervención pública y dijo a los medios de comunicación que se había hecho todo lo que se pudo hacer. Se había dopado, por supuesto, se había cambiado la sangre, había hecho absolutamente todo y que estaba arrepentido. Bien, pues vamos a ver cómo miente a todo el mundo. Y quiero, por favor, que te fijes a ver si eres capaz de detectar algún gesto que te indique
que está mintiendo. Vamos allá. The statements that Miss Andrew attributed to you in the Indiana University Hospital. 100%, absolutely. Do you also deny what Mr. Andrew said regarding those statements? 100%. Did you disclose to any medical professional at the hospital there, well, let me rephrase that. Did any medical person ask you while you were at the Indiana University Hospital whether you had ever used any sort of performance-enhancing drugs or substances? No, absolutely not. So that just never came up. As part of your treatment, no one ever asked you that? No. ¿Qué te ha parecido? ¿Veis señales raras? Bueno, si estuviéramos presencialmente, sé que os puedo escuchar y alguna de vosotros me diría, veo que traga saliva, veo que quita la mirada, que la evade, veo que tiene mucha tensión en los hombros, veo que se apoya de una manera muy rara para salir en la televisión. Es extraño que se apoye así. Veo que su cabeza está ladeada. ¿De acuerdo? Bien, pues todo eso tiene su sentido. Veo que parpadea de manera repetitiva. Trabajamos 28 tipos de parpadeos, pero sobre todo 3, que son los que nos dan una mayor información. 3 tipos de parpadeos: el parpadeo cognitivo, el neuromotor y el emocional. Él aquí realiza un parpadeo neuromotor. No vamos a explicar lo que es, porque vamos a otras herramientas. Bien, pues sí, has visto cosas raras, pero la mayoría posiblemente están detectadas o están unidas con la incomodidad. Él se encuentra muy incómodo. Y hablaremos de esas incomodidades. Por ejemplo, su cabeza está dirigida hacia el lado exterior de su interlocutor, se evade de su interlocutor. Si en un proceso de negociación vemos que alguien, su cabeza, se separa de ti, apunta hacia el otro lado de donde tú estás, significa que se quiere marchar, que algo no va bien y que no le interesa. Si vemos tensión articular en los hombros, significa que algo también está pasando, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver una herramienta pura, que trabajamos a nivel empresarial, comercial y también a nivel policial. No lo he comentado, también a nivel de terapia, lógicamente. Imagínate la importancia que puede tener a nivel de terapia, a nivel psiquiátrico, psicológico, médico, a nivel también de si eres coach, para determinar cómo se encuentra la persona, ¿de acuerdo? Bien, pues es el no falso. Es una herramienta de la sinergología. Nos dice la sinergología que ha estudiado aproximadamente unos 12.000 gestos, de los cuales en 1.750 gestos les han salido parámetros estadísticos científicos, por lo cual está etiquetado. Sinergología tiene unos 1.750 gestos que puedes aprender cómo está alguien y si miente y cómo se encuentra. Bien, este es uno de ellos. Nos dice la sinergología que cuando alguien se ayuda de su cabeza para decir no, ¿de acuerdo? Y dice no, pues dependiendo por qué lado empiece, dependiendo por dónde sea el primer movimiento, estará diciendo la verdad o tendrá grandes dudas sobre esa negación. O sea, posiblemente esté mintiendo. Bien, nos dice la sinergología que cuando alguien en su primer movimiento, su cabeza se desplaza hacia la izquierda para decir que no, primer movimiento, no, nos está diciendo la verdad sobre esa negación. No he robado, no puedo bajar el precio, no te he engañado, etcétera, etcétera. No he asesinado, lo que quieras. Pero cuando alguien desplaza su cabeza hacia la derecha para decir que no, no he engañado, no he robado, yo no he sido, tiene dudas sobre esa aseveración, con lo cual posiblemente esté mintiendo. Herramienta con una fiabilidad del 95% ejecutada con su protocolo. Fíjate cómo realiza el no. To you in the Indiana University Hospital. 100%, absolutely. En primer lugar, hacia la derecha. En un 95%, él tiene grandes dudas sobre esa negación. Bien, como hemos dicho, la cabeza está apuntando hacia el lado contrario del interlocutor. Esto significa que no tiene ningún tipo de interés, todo lo contrario, que se quiere ir, está en huida. Cuando veas que alguien separa su cabeza de esta manera, significa que se quiere marchar. Y si tú si tú observas esto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, quizá una primera intervención, un segundo esfuerzo de intentar convencerlo, cambiar de táctica, cambiar de tema, saber por dónde va su proceso mental y entonces argumentar hacia dónde veas esas potencialidades. Pero si aún así ves que en ese momento no lo consigues, lo que tienes que hacer es soltarlo y liberarlo,
porque no podemos quemar a nadie. Si quemamos a alguien, nunca más podrás negociar con esa persona. Bien. Denis Muilenburg, presidente de Boeing, le preguntan si él introduciría personas de su familia en un Boeing. Fijaros lo que dice. Mira y escucha por favor atentamente para saber si está mintiendo o dice la verdad. You put your family on a 737 MAX. Without any hesitation. Absolutely. Jota, lo ponemos de nuevo. Gracias. You put Vale, vamos allá. Fíjate bien hacia dónde lleva la cabeza en primer lugar, ¿de acuerdo? Y luego también dice que You sí. put your family on a 737 MAX. Without any hesitation. Absolutely. Vale, ¿has visto? Bueno, creo que lo has visto a tiempo real. Sí, tiene grandes dudas sobre esa negación. De alguna manera él está mintiendo, ¿vale? O por lo menos lo que podemos asegurar es que no se cree lo que está diciendo, tiene grandes dudas. Bien, cuando él niega, su cabeza hace así, no. Y luego cuando dice que sí, hay dos formas de aseverar, de decir que sí. Una es primero hacia arriba y otra es hacia abajo. Pues lo hace al contrario. de la You put your verdadera. family on a Muy bien. 737 MAX. Without any La última vez, hesitation. para que lo veas. Absolutely. Bien, significa que tienes grandes dudas. Normalmente nosotros trabajamos con un método que se llama ASAT. El método ASAT nos permite saber realmente si alguien está cómodo o incómodo, si alguien miente o no miente. Pero con este método necesitamos por lo menos tener 3 o 4 gestos que vayan en la misma dirección. Aquí tenemos 2. ¿Estaríamos seguros de que este señor miente? No. Tendremos 2 alarmas importantes, pero necesitaríamos asegurarnos. No lo vamos a ver, pero podríamos ver más gestos que nos pueden indicar en una dirección o en la otra. Bien, hablamos de micropicores. Ya hemos dicho que hay 200 micropicores en el cuerpo, con una mano o con otra. Hablamos de microexpresiones. Hablamos de la mano del pelo, hablamos de los movimientos de la lengua. 12 movimientos de la lengua, en qué dirección, por dónde se esconde, por dónde sale. Hablamos de más de 3.000 gestos actualmente etiquetados científicamente que te permitirán saber dominar la comunicación, saber quién es quién, saber si alguien está bien o mal, si alguien está cómodo o incómodo. ¿Quieres tener superpoderes? ¿Quieres tener esta información privilegiada que dominan los gobiernos, que dominan altas esferas, que trabajamos a nivel empresarial y policial aquí en Europa? Pues es fácil, es fácil. Simplemente hay que dominar las herramientas y saber dónde fijarte, nada más. Os dejo con esta slide que nos dice: pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía para con cualquier ser humano, que sea ahora. No la dejaré para mañana, no, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Después de saber cómo es alguien, después de interpretar cómo es esa persona, todas estas herramientas nos tienen que servir para un único fin, no para manipular ni para engañar, sino para mejorar la comunicación, para ayudar a las personas, y más ahora mismo que estamos ante un grave problema. Bien, nunca más se vuelve a repetir que pases por ese sitio, con esa situación, con esas personas. Por favor, intenta aprovechar el momento y sacarle el mejor jugo a ese instante. Quedo a tu disposición para lo que